El siguiente programa es presentado con el patrocinio de Verdades Eternas, diseños exclusivos. A la hora de hacer un obsequio existen muchas opciones, pero regalar detalles con los que puedes edificar a otros solo los encuentras en Verdades Eternas, diseños exclusivos y personalizados, para que en cualquier fecha especial bendigas a los que amas gratamente. Haz tu pedido ahora mismo al 317-427-0754 o al 300-445-0681. Verdades Eternas, detalles que edifican. Padre amado, aquí estamos una vez más en el lugar secreto. Tú dijiste, mas tú cuando ores, entra a tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto. Y tu Padre que ve lo secreto te recompensará en público. Es decir, nunca olviden que Dios es su Padre. Hoy te pedimos con todo el corazón, mi Señor, que nos ayudes a no solo tener el conocimiento de esta verdad, no solo saber que tú eres nuestro Padre, sino poder interiorizarlo, sentirlo, vivirlo, experimentarlo en nuestra vida. Porque muchas veces decimos que tú eres nuestro Padre, pero nos comportamos como si no lo fuéramos. A veces venimos a tu presencia llenos de tantas inseguridades, pensando que tú eres un Señor que estás allí sentado en un trono, enojado, esperando que nos equivoquemos para castigarnos. Pero tú eres un Padre bueno. Ese Padre que si su hijo le pide pan, en vez de pan no le dará una piedra. Ese Padre que se encarga de suplir todas nuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria, que nos guarda y que nos ama tanto, que envió a su único Hijo, Jesucristo, a morir por nosotros en la cruz del Calvario. Tu amor es tan grande, tu misericordia es tan infinita, y por eso te agradecemos, amado, con todo el corazón. Ayúdanos a cambiar la naturaleza y que realmente podamos comportarnos como hijos. Tú no nos diste espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que nos diste espíritu de adopción por el cual podemos clamar, Abba Padre, que tú eres nuestro Padre, Padre hermoso, maravilloso, que siempre nos cuida, que siempre nos protege, que siempre nos guarda. Aquí estamos tus hijos, mi Señor, y venimos a ti, Padre amado, sabiendo que tú nunca nos desprecias, tú nunca nos rechazas, tú nunca nos echas fuera, sino que con tu amor eterno siempre estás allí como el Hijo pródigo con tus brazos abiertos para recibirnos una vez más. Estamos agradecidos porque entendemos el privilegio de ser invitados a tu mesa y disfrutar de este exquisito manjar, este pan nuestro, todos los días. Y aquí estamos, con humildad, reconociendo que sin ti no somos nada, que la revelación viene de ti. Estamos aquí porque queremos aprender, porque queremos crecer, porque queremos ser cada día más como tú, ser ejemplo en donde quiera que vayamos. Es algo que a veces no es fácil, pero si tú nos ayudas, todo será completamente distinto. En tus manos está este día, en tu mano están las actividades que hoy vamos a realizar, nuestros sueños, los anhelos, los propósitos, están en tus manos.
que se haga en nosotros conforme a tu voluntad, y que el reino tuyo se establezca en cada vida, en cada familia. Te lo pedimos, amado Dios, en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Amén. Gracias por estar aquí. Te alabo con todo mi corazón y te bendigo, mi Señor. Gracias. Amén, amén y amén. Preciosa familia de verdades eternas, tengan todos ustedes muy, pero muy buenos días. Deseándoles de todo corazón que en este día la gloria de Dios se manifieste en cada uno de ustedes. Que el Señor les bendiga de una manera poderosa, el Señor les bendiga de una manera sobrenatural. Que el Señor permita que cada día podamos seguir creciendo en la revelación de su palabra, que nos dé entendimiento para poder comprender lo que Él quiere hablar a nuestro corazón hoy. Que nos ayude, que nos dé la sabiduría para tomar las mejores decisiones en este día y no equivocarnos. Que el Señor vaya delante de cada uno de nosotros. Que el Señor abra su buen tesoro del cielo y derrame sobre usted bendición hasta que sobre y abunde. Que esa unción que estaba sobre la vida de José es impresionante. Aunque había sido rechazado por sus hermanos, aunque había sido vendido como esclavo, la bendición de Dios seguía estando en él. Todo lo que José hacía prosperaba. Todas las empresas que le entregaba Potifar prosperaban en las manos de José. ¿Por qué? Porque Dios estaba con él. No porque era José, era porque la presencia de Dios siempre estaba sobre su vida. Por eso hoy le pido a Dios con todo mi corazón que la presencia del Señor nunca falte en su vida. Porque tener la presencia de Dios con nosotros es garantía de que su bendición también está sobre nuestras vidas. A todos ustedes, muchas gracias por estar allí. Gracias. Algo importante para tener en cuenta que el Señor ponía en mi corazón en este día es cuida tu mente y cuida tus labios. Sí, el libro de Josué, en el capítulo 1, en el verso 8, el Señor le da una instrucción específica a Josué. Moisés había muerto y ahora Josué tenía la tremenda responsabilidad de guiar al pueblo de Israel hacia la tierra prometida. La experiencia que Josué había tenido es que este pueblo de Israel era un tanto rebelde. Fueron rebeldes con Moisés, no querían sujetarse a él y Dios enviaba maná y renegaban, y enviaba codornices y renegaban, les daba agua y renegaba. Y ahora José tenía la responsabilidad de dirigir aquel gran ministerio, aquel gran pueblo. Yo me imagino que había una lucha interna en el corazón de José porque decía, wow, esto va a ser tremendo, ¿cómo lo hago? Y el Señor le regaló un tips para que prosperara en todo lo que él hiciera. Le dio lo que podríamos conocer como el secreto del éxito. Le dijo Josué 1:8, y nos dice nosotros en este día, le dijo Josué, hey, nunca se aparte de tu boca, ojo con lo que hablas, este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Boca y meditar, tú meditas en la mente. Entonces cuídate de lo que hablas y cuídate de lo que piensas, para que guardes y hagas conforme a todo, no algunas cosas, a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. El secreto del éxito es que lo que tú hables siempre esté conforme a la palabra de Dios, y que lo que tú estés pensando estés conforme a la palabra de Dios. Muchas veces aceptamos pensamientos de derrota y de fracaso, pensando que son pensamientos de Dios y resulta que no es así. Entonces es fundamental que cuides lo que estás pensando. Cuando yo entrenaba boxeo hace muchos años antes de conocer al Señor, yo recuerdo que el entrenador me decía, hey, tienes que estar muy pendiente los primeros minutos, los primeros segundos. Ahí es donde tú tienes que sacar todo el potencial. Entonces casi que uno se prepara para soportar esa andanada de golpes, porque es el término que se usa en ese momento. Entonces uno se levanta y el enemigo empieza con esa andanada de golpes desde que uno se levanta. Y empieza a decirte, mira, tú no vas a prosperar. Otro día más. ¿Cómo vas a hacer para salir de esa crisis? ¿Cómo vas a resolver ese problema? Y él tira golpes, tira golpes. Si tú no soportas esos primeros segundos cuando te levantas, wow, te va a ir bien mal.
Así que cuídate de lo que hablas, que lo que hables sea conforme a la palabra, el secreto, y que lo que tu mente piense sea conforme a la palabra de Dios. Si hay una voz que te dice, eres un fracasado, acuérdate de la palabra. La palabra dice que con Cristo somos más que vencedores, que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, cuando colocas en la balanza lo que estás pensando o sintiendo y lo comparas con la palabra de Dios, te vas a dar cuenta que esto no viene de Dios. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Desecharlo. Deséchalo porque no te hace bien. Cuida lo que piensas y cuida lo que hablas. Gracias damos a Dios por esta mañana maravillosa que nos regala de poder compartir de nuevo con todos ustedes. Bienvenidos todos, familia. Y gracias por el honor y el privilegio de poder recibir en este día la instrucción tuya a través de tu santa y bendita palabra. Señor, que nuestro corazón esté dispuesto para recibir tu palabra y que caiga esta semilla en buena tierra y dé abundante fruto al 100%. Habla, mi amado Jesús, que tu pueblo escuche tu mensaje. Gracias, Señor. Amén y amén. Amén. Otra de las enseñanzas que quedó registrada en la bendita palabra del Señor y que nos trae en esta ocasión el apóstol Mateo es acerca de la madre y los hermanos de Jesús. Aquí quedó registrado. En el libro de Mateo, en el capítulo 12, versos 46 al 50, la palabra del Señor dice, mientras él aún hablaba a la gente, he aquí su madre y sus hermanos estaban afuera y le querían hablar. Verso 47, y le dijo uno, he aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Y respondiendo, él al que había dicho esto, dijo, ¿quién es mi madre? ¿Y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos. Porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. En este pasaje anterior, ya vimos que los suyos querían persuadir a Jesús para que dejase una obra que estaba produciendo mucha conmoción. En aquella ocasión, los suyos, que probablemente no fueran sus familiares más directos, como aquí, querían apartarlo del ministerio que estaba llevando a cabo, usando para ello la fuerza si fuera preciso. Marcos capítulo 3, verso 21. Dice la palabra, en Marcos capítulo 3, en el verso 21, dice la Sagrada Escritura, cuando lo oyeron los suyos, vinieron para prenderle, porque decían, está fuera de sí. Es decir, Jesús está loco. Se le corrió un tornillo. En esta ocasión, su madre y sus hermanos son quienes vienen a buscar a Jesús. Y aunque su actitud parece menos agresiva, sin embargo, la finalidad es la misma. Tu madre y tus hermanos están fuera y te buscan. Por otras partes de la Escritura, sabemos que los hermanos de Jesús no creyeron en él durante su ministerio terrenal. Juan capítulo 7, verso 3 al 5. Vaya conmigo, por favor. Juan capítulo 7,
versos del 3 al 5. Aquí dice, Juan 7 del 3 al 5 dice, y le dijeron sus hermanos, ¿los hermanos de quién? Los hermanos de Jesús. Y le dijeron sus hermanos, sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces. Porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo. Verso 5. Porque ni aun sus hermanos creían en él. No creían los hermanos en él. ¿Tenía Jesús más hermanos? Por supuesto. Miremos el libro de Marcos, capítulo 6, verso 3. Ay, yo pensaba que Jesús era solo. No, tenía hermanos. Y no solo tenía hermanos, tenía hermanas. Marcos 6, 3. Dice la palabra. ¿No es este el carpintero hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? O sea, tenía hermanas. Y se escandalizaban de él, dice la palabra. Sin embargo, después de la resurrección, la actitud de los hermanos y las hermanas de Jesús cambió radicalmente. Así quedó registrado en el libro de Hechos de los Apóstoles, el capítulo 1, en el verso 14. Hechos 1, 14. Mire. Dice en Hechos 1, 14 lo siguiente. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Aquí estaban los hermanos, perseverando en la oración. Ahora, debemos entender que por el hecho de ser sus familiares directos, no por eso se iban a convertir en sus discípulos de forma automática. Ellos, al igual que todas las demás personas, tuvieron que pasar por un proceso que les llevó a creer en Jesús y aceptarle como su Salvador. Y si bien es cierto que tuvieron el enorme privilegio de convivir directamente con el Señor, imagínense uno, que en su casa viva el Salvador del mundo, ¿cómo será eso? Tal vez ese mismo hecho se convertía en ocasiones en un obstáculo para ellos. Lo que estaba fuera de toda duda es que aquella familia no era una familia corriente. La presencia del Hijo de Dios encarnado en aquel hogar hacía que fuera única esa familia. Y aunque no sabemos cuántos sabían sus hermanos acerca de su nacimiento sobrenatural y su misión redentora, lo que sí es seguro es que observarían grandes diferencias entre Jesús y sus hermanos, que tal vez se traducirían en celos y envidias en más de una ocasión. Eso explicaría la tensión que se percibe en la conversación que Jesús mantuvo con sus hermanos cuando iban a la fiesta de los tabernáculos y que llevó a Jesús a decidir no ir con ellos. Juan, en el capítulo 7, Juan capítulo 7, aquí está, Juan capítulo 7, versos del 1 al 9, Juan 7, del 1 al 9, dice la palabra: Después de estas cosas, andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea, porque los judíos procuraban matarle. Estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos. Ojo a esto, los judíos procuraban matarle. Dice el verso 3,
Y le dijeron sus hermanos, ¡ay, qué tremendos hermanos! Procuraban matarle, y mira lo que le dicen sus hermanos: sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces. Porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, decían sus hermanos, manifiéstate al mundo. Porque ni aun sus hermanos creían en él, dice la palabra. Verso 6. Entonces Jesús les dijo: mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo siempre está presto. No puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece, porque yo testifico de él que sus obras son malas. Subid vosotros a la fiesta, yo no subo todavía a esa fiesta, porque mi tiempo aún no se ha cumplido. Y habiéndoles dicho esto, se quedó Jesús en Galilea y no fue con ellos. Pero finalmente, todo debió encajar para ellos cuando el Señor resucitó. Pablo nos dice que después de su resurrección, se apareció a Jacobo, uno de sus hermanos. Eso está en 1 Corintios, en el capítulo 15, en el verso 7. 1 Corintios, capítulo 15, en el verso 7. Dice la palabra 1 Corintios 15, 7. Dice la Biblia: después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles. Dice la palabra. Jacobo era uno de los hermanos del Señor, miembro destacado de la primera iglesia en Jerusalén. Gálatas, capítulo 1, verso 19. Dice aquí, Gálatas 1, 19. Dice: pero no vi a ninguno entre los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. Dice aquí, evidentemente, esto cambió radicalmente su perspectiva de Jesús, y cuando años más tarde escribió la epístola de Santiago, es hermoso leer cómo Jacobo se refiere a su hermano Jesús. Santiago, capítulo 2, en el verso 1, mire cómo se refiere a su hermano Jesús. Santiago 2:1, dijo: hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor, ya no era mi hermano Jesús, en nuestro glorioso Señor Jesucristo, sea sin acepción de personas. Y tampoco para María tuvo que ser sencillo ser la madre del Hijo encarnado de Dios. Ojo, no la madre de Dios, porque decir que ella es la madre de Dios es decir que ella creó a Dios. No, la madre del Hijo de Dios. Dice, ella aceptaba con agrado que Dios quisiera utilizarla para el desarrollo de sus planes. Pero al mismo tiempo vemos que en ocasiones no entendía lo que Jesús hacía, y su corazón de madre, que no quería ver sufrir a su hijo, hacía que a veces tomara decisiones equivocadas. Por ejemplo, sentimos admiración por ella cuando consideramos la actitud que mostró cuando el ángel del Señor le anunció que el Espíritu Santo vendría sobre ella y que concebiría un hijo que sería llamado Hijo de Dios. Lucas, en el capítulo 1, Lucas capítulo 1, versos 34 y 35. Lucas capítulo 1, versos 34 y 35. Dice la palabra: entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Verso 35. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti. O sea, el Espíritu Santo es el que va a hacer una obra en ti. Vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá se llamará Hijo de Dios. También, cuando los pastores, a los que se les habían aparecido los ángeles, contaron a José y María todo lo que les habían dicho, ella tuvo una actitud muy sabia que nosotros también deberíamos tener. Lucas,
En el capítulo 2, verso 19, Lucas 2, 19, dice la palabra Lucas 2, 19, pero María guardaba todas estas cosas meditándolas en su corazón. Más tarde, cuando Jesús fue presentado en el templo y escucharon las palabras de Simón, que quedó registrado en Lucas en el capítulo 2, versos 28 al 35. Lucas, capítulo 2, versos 28 al 35. Dice la palabra, Él le tomó en sus brazos al pequeño Jesús y bendijo a Dios diciendo, ahora Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación. Verso 31. La cual has preparado en presencia de todos los pueblos. Verso 32. Luz para la revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Verso 33. Y José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él. Verso 34. Y los bendijo Simeón, y dijo a su madre María, he aquí, este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha. Verso 35. Y una espada traspasará tu misma alma, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Wow. Y cuando llegó el momento en que ya era un hombre Jesús y comenzó su ministerio, María tuvo que adaptarse a la nueva posición que a partir de ese momento tendría que ocupar en relación a Jesús. Y esto algunas veces como madre le resultaba difícil para ella. Por ejemplo, cuando Jesús y sus discípulos fueron invitados a una boda en Caná de Galilea, María parecía querer dirigir a Jesús, lo que él no permitió, y de hecho se dirigió a ella con cierta rudeza. Le dijo en Juan capítulo 2, versos del 1 al 4, Juan 2, del 1 al 4. Mire lo que le dijo Jesús, Juan 2, del 1 al 4. Dice, al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús. Verso 2. Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Verso 3. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, ¿no tienen vino? Verso 4. Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Eso le dijo Jesús. También, en el pasaje que hoy estudiamos, tal vez estaba ocurriendo algo parecido. Su amor de madre, preocupada por su hijo, no le permitía dejar que fuera su hijo por un camino que le iba a causar dolor, problemas. Por eso decidió ir a buscarlo. Pero María era una mujer de fe. Y aunque no siempre acertaba en su comportamiento, evidentemente, no era fácil ser la madre del Señor. Sin embargo, ella meditaba las cosas y tenía un corazón sumiso. Finalmente, la encontramos reunida junto a los otros discípulos después de la resurrección de Jesús. Pero dicho todo lo anterior, también tenemos que decir que Jesús, cuando niño, fue un hijo obediente, y eso que sus padres no eran perfectos como él. ¡Qué ejemplo para muchos hijos rebeldes! Lucas. En el capítulo 2, Lucas 2, verso 51, dice la palabra. Lucas, capítulo 2, verso 51, dice, y descendió con ellos, y volvió a Nazaret, y estaba sujeto a ellos. Jesús estaba sujeto a sus padres. Y dice, y su madre guardaba estas cosas en su corazón. Ni aun cuando ya fue adulto, tampoco rechazó sus deberes naturales como hijo humano. Cuando estaba muriendo en la cruz, sus últimas instrucciones fueron dirigidas a Juan,
para que cuidara de su madre. Y yo me imagino el dolor que estaba sintiendo Jesús en ese instante. Sin embargo, él no estaba preocupado por su sufrimiento en la cruz. Él estaba preocupado por cuál sería el destino que correría su madre ahora que él no estaba. Y tuvo que decirle a Juan, hey, Juan capítulo 19, en el verso 25 al 27, Juan 19, 25 al 27. Juan 19, 25 al 27, dice la palabra. Juan capítulo 19, versos 25 al 27. Dice la palabra del Señor. Juan 19, 25 al 27. Ok, aquí está. Estaban junto a la cruz de Jesús, su madre, y su hermana, y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo, a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre, mujer, he ahí a tu hijo. Verso 27. Después dijo al discípulo, he ahí a tu madre, y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Jesús estaba preocupado por su mamita. En todo caso, Jesús fue un verdadero ejemplo de cómo debemos cumplir nuestras responsabilidades con nuestros padres. Jesús tenía problemas, sí, pero aún así estaba pendiente de su madre. ¿Podemos tener problemas, pero debemos ayudar a nuestros padres? Por supuesto que sí. Pero, a pesar de que fue un hijo humano ejemplar, nunca dejó que esto interfiriera en el desarrollo del programa que su Padre Dios le había encomendado, dándole prioridad en todo momento. Así lo dejó bien claro desde que tenía 12 años. Esto fue lo que le dijo a María y a José cuando se les perdió y ellos los estaban buscando. ¿Dónde está Jesús? ¿Dónde? Y la mamá estaba preocupada, así como se preocupan las mamás. Una vez me le perdí a mi mamá y mi mamá, eso se quería morir. Hasta que aparecí. Lucas capítulo 2. Lucas capítulo 2. Por ahí está mi madre también escuchando el programa. Lucas capítulo 2. Dice la palabra del Señor. Verso 49. Entonces Él les dijo, ¿por qué me buscáis? ¿No sabíais que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Wow. ¿Por qué me busca, mamá? ¿Por qué me busca? Si en los negocios de mi Padre me es necesario estar, desde que tenía 12 años. Solo cuando entendemos las prioridades del Señor Jesucristo, es que podemos comprender, por eso todo lo que hemos hablado antes, es que podemos comprender la actitud que Jesús manifestó cuando dijo, su mamá lo fue buscando junto con sus hermanos. Podemos entender cuando Jesús dijo, mi madre y mis hermanos son los que hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Porque de otra manera, habría sido una grave ofensa hacia su madre. No debemos olvidar que en la cultura del Medio Oriente, la presencia de la madre sería suficiente para que la persona dejara lo que estaba haciendo y fuera inmediatamente a atenderle. ¡Hey! Es tu mamá la que te está buscando. Sin embargo, la reacción del Señor Jesucristo fue otra. En forma casi despectiva y con una aparente falta de respeto, pregunta, ¿quién es mi madre? ¿Quiénes son mis hermanos? Claro, no lo hizo para molestar a su familia, sino para enseñar a sus oyentes las prioridades que el mensaje del reino de Dios conlleva. En vez de levantarse inmediatamente para recibir a su madre y a sus hermanos, el Señor se quedó sentado mirando a sus oyentes. Es evidente
que para él, ellos eran lo más importante en ese momento. Y al parecer no estaba dispuesto a dejarles por atender a su madre y hermanos, cuya intención él ya conocía. Buscaban a Jesús, su madre y sus hermanos, porque querían llevarle con ellos a la fuerza, evitándole que fuera a la cruz, cortando así su ministerio de la palabra. Irse con ellos implicaría tener que dejar de predicar la palabra, dejar a una gente allí sola, desprotegida, porque su mamá lo estaba buscando. Y eso era algo que él no estaba dispuesto a hacer. Corría peligro la vida de Jesús. Su madre estaba preocupada por lo que iban a hacer con él. Seguramente había escuchado que la intención de los fariseos era apresarle para matarle, como efectivamente lo hicieron. Y ella, en su posición de madre, quería evitarlo. Pero Jesús tenía un propósito. Por eso dijo: mi madre y mis hermanos son los que hacen la voluntad de mi Padre. Y cuando María y sus hermanos recibieran la contestación de Jesús, ¿cuánto no les dolería eso? Hey, María, Jesús está diciendo que quién es su madre, que quién son sus hermanos, y prefirió quedarse allá. El dolor debió haber sido grande, pero sin duda, mucho más le dolía a Jesús. ¿Por qué? ¿Cuánto hubiera deseado Jesús que María y sus hermanos también estuvieran sentados con los demás escuchando la bendita palabra de Dios y preocupándose por cumplir la voluntad del Padre? A mí no deja de impresionarme que cuando muere Moisés, al que escogen para llevar a este pueblo a la tierra prometida, el que Dios escogió fue a Josué. Y uno se pregunta, ¿por qué el reemplazo de Moisés no fue su esposa? ¿Por qué el reemplazo de Moisés no fueron sus hijos, sino Josué? Porque Dios vio la fidelidad de Josué. Ellos como familia tal vez no estaban tan comprometidos, la mujer de Moisés y los hijos de Moisés, tanto como Moisés. Y ese es un problema. Hay personas que conocen de Dios, y incluso algunos siervos de Dios, pero sus hijos no aman a Dios. Sus cónyuges no aman a Dios. Y cuando ya no está Moisés, repito, debieron haber sido sus hijos los que hubiesen quedado enfrente. Pero los hijos no quedaron. Fue Josué. Y aquí el Señor está diciendo eso. Hey, si yo nací en esta familia, los primeros que deberían recibir el mensaje son mi familia. Y esto se repite una y otra vez, porque los que menos escuchan el mensaje que uno predica es su propia familia. Es terrible. La otra gente lo escucha y gracias por esas enseñanzas. Tu familia de carne, de sangre, no escucha lo que tú predicas. Es terrible, pero es verdad. El Señor aprovechó este incidente para hacer una definición de la nueva familia espiritual. ¿Quiénes forman esta nueva familia? El Señor hizo esta declaración mirando alrededor y viendo a sus discípulos. Aquellos hombres y mujeres que pese a sus limitaciones se sometían a la voluntad de Dios, en tanto que su propia familia se quedaba fuera. Así pues, según Jesús, el requisito para formar parte de su familia espiritual es hacer la voluntad de Dios. En el pasaje paralelo de Lucas, añade que los que hacen la voluntad de Dios son los que oyen la palabra de Dios y la hacen. Lucas, capítulo 8, verso 21. Lucas 8, 21. Dice la palabra en Lucas 8, 21. Lo siguiente. Él entonces respondiendo les dijo: mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la hacen. ¿Usted quiere ser parte de la familia de Dios? Necesita dos cosas: oír la palabra de Dios y hacerla o ponerla por obra.
Y cuando preguntaron los judíos sobre cuál era la voluntad de Dios, Jesús les contestó lo siguiente. En el libro de Juan, capítulo 6, en el verso 29, Juan 6, 29, dice la palabra, Juan 6, 29. Respondiendo Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Podemos resumir entonces que aquellos que forman su familia espiritual son los que creen en Él, escuchan su palabra y la obedecen. No solo es escuchar, la obedecen. El ser humano siempre ha tenido la tendencia a idealizar los lazos carnales que unían a Jesús con su familia terrenal, en especial con su madre. Algunos hasta llegan a idolatrarla, y eso no está escrito en la palabra del Señor. No, porque es que María fue la que intercedió. No, señores. María lo que dijo, y todos deberíamos imitar su ejemplo, es: hagan todo, le dijo a los discípulos, hagan todo lo que Él les diga. Si usted quiere ser un verdadero mariano, entonces hagamos todo lo que Jesús nos está diciendo. Por eso nos dedicamos a hablar de Jesús, porque incluso la misma María dijo, hagan todo lo que Jesús les diga. María nunca dijo, hagan todo lo que yo les diga. Hagan lo que Él, mi hijo, les diga. Pero Él siempre dio prioridad a los lazos espirituales. Lucas capítulo 11, verso 27 y 28. Lucas 11, verso 27 y 28 dice la palabra. Mientras Él decía estas cosas, una mujer de entre la multitud levantó la voz y le dijo: bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. Es decir, bienaventurada tu madre. Verso 28. ¿Sabes qué fue la respuesta de Jesús cuando dijeron, bienaventurada tu madre? Él dijo, antes, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Dijo Jesús, bienaventurada María. Y Jesús dice, no, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios, afortunados, doblemente feliz, aquellos que oyen la palabra de Dios y la guardan. En base a todo lo anterior, ¿cuál debería ser nuestra relación con la familia natural y con la espiritual? Ya hemos visto que el Señor colocaba por encima de todo parentesco familiar la relación espiritual y por delante de todo lazo natural los intereses de su Padre. Pero aún fue más lejos el Señor Jesucristo, llegando a decir que no aceptaría por discípulo a quien amara más a su familia terrenal que a Él. Lucas, en el capítulo 14, verso 26, dice la palabra. Lucas 14, 26. Jesús dijo, si alguno viene a mí y no aborrece a padre y madre, esa palabra aborrecer es, y ama más a padre y madre, a mujer e hijos, y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. No puede ser. Es un hecho que el reino de Dios establece nuevas prioridades en las relaciones de quienes quieren pertenecer a Él. Los hermanos y las hermanas del Señor están vinculados por la sangre de Cristo, la cual es un vínculo más fuerte que el que los une en la carne. Es evidente que con la familia carnal o natural tenemos muchas cosas en común. Por ejemplo, los lazos sanguíneos, quizás la misma vivienda, nos criamos juntos,
el mismo apellido, pero lo que nos une con la familia de la fe es mucho más importante y permanente. La fe en un mismo Salvador, unas mismas creencias y experiencias, una esperanza común, propósitos, principios, un Padre y un futuro eterno juntos. Pero con mucha frecuencia, el hecho de que el creyente está más próximo a sus hermanos en la fe que a su familia incrédula le crea dificultades. En este pasaje vemos que el Señor mismo tuvo que pasar por esa dolorosa experiencia de ser incomprendido y menospreciado por los suyos. Y qué difícil tuvo que haber sido para él que su propia familia estuviera poniendo de alguna manera obstáculos a su ministerio, y pasó con José también. Dios le da un sueño a José y él va corriendo y le cuentan sus hermanos pensando que sus hermanos le iban a aplaudir, lo iban a apoyar. ¡Hey, soñé un sueño! Y dice la Biblia que le aborrecían y querían matarle porque tenía un sueño. Y es impresionante ver cómo José jamás renunció a su sueño, aunque su familia le había dado la espalda y lo odiaba. Se necesita carácter para pertenecer a la familia de Dios. Y el mismo anuncio era para todos aquellos que siguieran a Jesús. Por eso quedó escrito lo siguiente en Mateo. En el capítulo 10, en el verso 36, Mateo 10, 36, Jesús dijo: y los enemigos del hombre serán los de su casa. Los de su casa. Yo no sé si usted lo ha experimentado, pero a veces la más grande oposición, porque tú andas en los caminos de Dios, la encuentras dentro de tu propia familia. Porque tú no eres como ellos. Pero no debemos olvidar que cuando por causa del reino de Dios perdemos ciertas relaciones familiares, el Señor las suple con otras nuevas y más abundantes. Marcos, capítulo 10, verso 29 al 30. Marcos 10, 29 al 30. Respondiendo Jesús y dijo: de cierto os digo, que no hay ninguno que haya dejado casa, o hermanos o hermanas, o padre o madre, o mujer o hijos, o tierras por causa de mí y del Evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras, con persecuciones, y en el siglo venidero la vida eterna. Gloria a su nombre. Quiero terminar con esto. Si a la familia de Cristo quieres pertenecer, a su voluntad te debes someter. Amén. Padre amado, te doy gracias con todo el corazón por tu santa y bendita palabra revelada a nuestros corazones. Cuando nos encontramos con esta palabra, nos parece un poco fuerte la respuesta tuya, tu madre y a los hermanos que te buscaban. Pero profundizando en la palabra, nos damos cuenta la prioridad que para ti tienen las cosas del reino y que para nosotros también debería tenerlas. El que no aborrece a padre y madre no puede ser mi discípulo. Este aborrecer es el que ama más a su familia que a mí. ¿Y cuántas veces el amor de nosotros ha estado más en nuestra familia y en las cosas terrenales que en ti? Tú, a pesar de todo lo que viviste, tenías, mi amado Jesús, tus prioridades claras y en orden. En los negocios de mi padre me es necesario estar desde que tenías 12 años. Que esa misma convicción, que esa misma determinación pueda estar en nuestros corazones. Muchas veces por complacer a aquellos que consideramos nuestras familias,
terminamos perdiendo la obra maravillosa que tú has hecho en nosotros. Por congraciarnos con ellos, por agradarles a ellos, nos hemos apartado muchas veces de los caminos tuyos. Y por eso te pedimos perdón en este día si nos ha faltado determinación y radicalidad para determinarnos a caminar contigo y a entender que muchas de nuestras familias o familiares que no te han conocido a ti tendrán como propósito tratar de hacernos volver atrás. Por eso es necesario que tengamos nuestras prioridades en orden. A veces, en muchas casas, uno de los cónyuges conoce del Señor y está otro allí usado por el enemigo intentando por todos los medios hacerte volver atrás con sus comentarios despectivos que tratan de desanimarte y de sacarte del propósito de Dios. Por eso es necesario que esta palabra pueda ser interiorizada y que podamos entender que por encima de los lazos familiares, de los lazos carnales o de los lazos de sangre, hay una alianza mucho más poderosa que es con la familia espiritual. Amado Dios, queremos hacer parte de esa familia. Y hoy nos has dicho a través de tu palabra que la manera de hacerlo es cuando hacemos tu voluntad. Es cuando no solo oímos tu palabra, sino cuando la ponemos por obra. Yo quiero ser parte de esa familia. Ayúdame a ser obediente a tu palabra y ayúdame a entender que tú eres lo más importante para mi vida. Yo te alabo con todo mi corazón y te pido, amado Dios, que sanes a todas aquellas personas incomprendidas por sus familias que han sido rechazadas, que han sido juzgadas, que han sido aisladas. Te pido que sanes sus corazones y que les des las fuerzas para seguir adelante, para que no se desanime. Padre, te amamos. Padre, te bendecimos y te damos gracias en el nombre poderoso de Jesús por incluirnos a tu familia espiritual. Gracias, Señor. Amén. Amén y amén. Amén. Qué bueno es Dios. Yo no les he dado espíritu de cobardía para que estén otra vez en temor. Les di espíritu de adopción. Han sido adoptados en la familia, por lo cual pueden clamar, Abba Padre. Es una naturaleza y necesitamos cambiar porque muchas veces decimos, Dios es nuestro Padre, pero no nos comportamos como si fuéramos verdaderos hijos de Dios. Hoy, que esa naturaleza pueda venir a nuestras vidas y a partir de este instante, ese espíritu de adopción venga a nosotros para entender que estamos incluidos en esa familia espiritual y que tal vez vamos a recibir oposición de nuestros propios hermanos, de nuestros propios padres, pero necesitamos seguir adelante, amando al Señor y colocándolo a Él siempre en el primer lugar. Amén. Personas que están pasando por estas oposiciones. A veces hijos conocen del Señor y en la casa los papás no quieren y bueno, le hacen la vida imposible. Wow. Y pasa todo el tiempo. Es una muy buena palabra. Recuerden ustedes que tenemos nuestro canal de YouTube disponible para usted con todos los contenidos que a diario compartimos. Por favor, suscríbase al canal y otro favor muy especial, ayúdenos a compartir esta buena noticia. Hay gente que todavía no sabe que este programa se realiza, entonces Dios quiere usarle para que le cuente a sus amigos y familiares y para que ellos también se conecten de lunes a viernes en vivo a partir de las 5:45 de la mañana a través de nuestra página en Facebook que se llama Verdades Eternas con Humberto Cancio. Nuestro WhatsApp es el 317-427-0754 si desean comunicarse con nosotros. A ustedes muchas gracias. Y no olviden, si a la familia de Cristo quieres pertenecer, a su voluntad te debe someter. Dios te bendiga. Este programa fue presentado con el patrocinio de Verdades Eternas, diseños exclusivos. A la hora de hacer un obsequio existen muchas opciones, pero regalar detalles con los que puedes edificar a otros solo los encuentras en Verdades Eternas, diseños exclusivos y personalizados, para que en cualquier fecha especial bendigas a los que amas gratamente. Haz tu pedido ahora mismo al 317-427-0754 o al 300-445-0681. Verdades Eternas, detalles que edifican.